Continuamos. Ahora damos paso a la siguiente comunicación. Os presento a Jorge. Jorge pertenece a la Fundación CNSE y él va a hablar sobre la interpretación de la lengua de signos a través de servicios telemáticos. En este caso, del servicio con el que cuentan, que es SVisual. Una nueva forma de gestionar los servicios de interpretación. Cuando quieras. Muy buenas tardes a todos y a todas. Quiero comenzar agradeciendo al CNLSE, al Centro de Normalización Lingüística, la organización de este congreso y la oportunidad que me brinda de participar en él con esta presentación, con esta ponencia. Como ha dicho el moderador, esta comunicación va a versar sobre cómo la lengua de signos tiene cabida en los medios telemáticos en un ámbito muy concreto que es la interpretación. Y partiré de un caso de uso, que es el servicio de videointerpretación denominado SVisual. Por tanto, la finalidad que persigo es, partiendo de esta presencia ya conocida por todos de la lengua de signos en los medios telemáticos convencionales, pues constatar su aplicación en un ámbito específico como es la interpretación en lengua de signos. Y presentar el caso más extendido en España de videointerpretación, que es el servicio SVisual, para finalmente exponer un breve análisis desde la experiencia de este caso de uso del servicio de videointerpretación SVisual, exponer unos análisis, unas conclusiones, algunas cosas que hemos detectado en lo que se refiere al proceso de interpretación y a la labor profesional que ejerce el intérprete de lengua de signos. ¿En qué momento estamos, no? ¿Desde dónde partimos? ¿Cuál es la motivación de este análisis? Pues hemos pasado de un uso de la lengua de signos muy restringido en un ámbito privado, dentro del movimiento asociativo, a un uso extensivo de la lengua de signos en ámbitos muy diversos como el educativo, el cultural, el político, etc. Hemos pasado también de un total anonimato de lo que es la figura del intérprete de lengua de signos a un reconocimiento y a una titulación profesional de la misma. Por otro lado, hemos pasado de un marco tecnológico dominado por la televisión analógica, ya pasada, ya dejada de lado, por el dominio de la telefonía fija, telefonía por cable, de la radio. Hemos pasado de esa situación a una situación dominada por el mundo de Internet, de las comunicaciones por radio, de la televisión digital y de los sistemas multimedia, ¿no? Y finalmente, lo más importante quizás en el marco español, es que hemos pasado de no haber ningún respaldo, ningún apoyo en lo que se refiere a una legislación, a una normativa que apoyara la accesibilidad, el derecho a la accesibilidad, a un marco que sí que recoge ese derecho, esa inclusión de la discapacidad con normalidad en la vida social. En particular, el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, que refunde una serie de textos sobre normativas, sobre derechos, que legisla el acceso a las comunicaciones, en particular a los servicios telemáticos. Bien, pues de todo esto, de todo este contexto, de cómo ha evolucionado todo esto, lo que se constata es una mayor presencia de la lengua de signos en estos medios telemáticos, favorecidos por diversos factores, de los cuales yo quiero destacar 4. Por un lado, la revolución de Internet, que supuso en los años 90, la aparición de Internet y su uso extensivo y masivo y el alcance de cualquier persona. Por otro lado, la penetración tan fuerte y tan rápida de las comunicaciones móviles. Sin duda, y lo que se refiere a la lengua de signos, muy importante también, un avance muy importante en lo que es el procesamiento de los sistemas multimedia, el procesamiento de vídeo, del audio, que ha permitido pues, que la lengua de signos pueda ser vista en streaming, pueda ser vista en televisión con total perfección, ¿no? Y el último aspecto que a mí me parece muy relevante también es la accesibilidad económica de todos estos sistemas multimedia. De nada serviría que todos estos avances estuvieran sin la posibilidad del usuario
a acceder a ellos de una forma razonable, con un uso práctico y, entre comillas, vamos a llamar barato, ¿no? Aunque, bueno, aquí ya dependerá del bolsillo de cada uno, pero es una realidad que está al alcance de muchísimas, muchísimas personas. Pues bien, todo ello ha tenido como consecuencia la presencia de la lengua de signos en multitud de ámbitos ya conocidos, que ya se han tratado en otros congresos, en otros seminarios del CNELS, del Centro de Normalización Lingüística, y que son de todos conocidos, en páginas web y portales específicos con presencia de lengua de signos, información institucional de muchas entidades, acceso a la literatura, al fomento de la lectura, canales de noticias, videoblogs, bueno, una serie de ámbitos en los que hace no demasiado tiempo era impensable la presencia de la lengua de signos y que ahora, sin embargo, todos estos aspectos que comentaba anteriormente han permitido esa presencia. Pues bien, dentro de estos ámbitos se lanza un nuevo ámbito que hasta ahora pues estaba ahí un poco por explorar, por abarcar, que es la interpretación en lengua de signos también a través de medios telemáticos. Y es de esto en lo que quería centrar la exposición. Y para ello parto de un caso de uso en España, el caso de uso sin duda más extendido, que es el servicio de videointerpretación S-Visual, y que no es más que un servicio que permite la comunicación entre personas sordas y oyentes mediante la interpretación en lengua de signos realizada a distancia por un intérprete. Por tanto, estamos hablando de favorecer la comunicación de personas sordas y oyentes por el canal telefónico, por el acceso a las comunicaciones telefónicas, que hasta ahora no estaba accesible de forma autónoma, de forma independiente para las personas sordas, y también el favorecer que las entidades, tanto públicas y privadas, tengan sus servicios de call center, de atención telefónica, y también sus servicios presenciales para los ciudadanos que acuden a estos centros, pues que los tengan accesibles gracias a esta labor de interpretación a distancia mediante sistemas telemáticos. Por tanto, el objetivo que persigue el servicio de videointerpretación S-Visual es facilitar a las personas sordas el acceso a los servicios telefónicos fundamentalmente. Y en segundo lugar, con ello, dar respuesta a todo el colectivo en su heterogeneidad, en sus diversas formas de comunicación, de recursos para favorecer esa comunicación a estos servicios. Y como tercer objetivo fundamental, el posibilitar que toda entidad pública o privada, da igual, tenga la posibilidad de hacer accesibles sus servicios telefónicos y presenciales, repito, para el colectivo de personas sordas. Por tanto, el público destinatario prioritario y primordial, el colectivo de personas sordas, y también las entidades públicas y privadas que quieren que las personas sordas tengan los mismos derechos, estén en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos. Indirectamente, los beneficiarios, toda la población oyente también, porque este servicio de videointerpretación está dirigido en ambos sentidos, de las personas sordas hacia las personas oyentes y también de las personas oyentes hacia las personas sordas, dado que esta necesidad de comunicación telefónica, esta accesibilidad, se da en las dos direcciones. ¿Qué es S-Visual? S-Visual, el servicio de videointerpretación S-Visual, podemos decir que tiene una doble vertiente. Por un lado, como plataforma tecnológica que soporta el servicio, funciona a todos los efectos como un call center de audio. Esto quiere decir que esto es importante porque muchas veces cuando hablamos de estas cosas pensamos, bueno, si componer OBO o componer Skype es suficiente. Pues no, no es suficiente porque se requiere para dar un servicio de calidad una estructura, una plataforma tecnológica que garantice la intimidad, que garantice el encolamiento de llamadas, la personalización del servicio, la derivación entre agentes de llamadas, todo lo que un call center de audio convencional apoya y que otros sistemas de comunicación por vídeo no facilitan. Y por otro lado, la otra vertiente del servicio es el servicio como tal, el servicio de interpretación como tal. Porque de nada nos sirve tener una plataforma tecnológica muy buena si la calidad del servicio de interpretación es mala y viceversa. De nada nos sirve tener los mejores intérpretes, los mejores profesionales, si no se apoya en una tecnología que garantice, que facilite esa comunicación, esa interpretación. Las características de este servicio en el momento actual es que se trata de un servicio gratuito para los usuarios, para las personas sordas, atendido las 24 horas del día, todos los días del año,
con una cobertura a nivel estatal para todas las personas del territorio estatal y, sobre todo, que ofrece una multicanalidad de acceso. Es decir, que no se obliga al usuario a tener que tener una determinada tecnología para acceder al servicio, sino que la accesibilidad, el acceso al servicio se da con la tecnología que cualquier usuario tiene a su alcance, sea un ordenador personal, una tableta, un móvil, mediante videollamada, cualquier tecnología estándar reconocida que esté actualmente en nuestra sociedad. Como digo, los escenarios de uso de forma general es permitir el acceso a la comunicación telefónica entre personas sordas y oyentes y viceversa, y para las entidades privadas y públicas que tienen servicios telefónicos y que tienen servicios presenciales, favorecer esa accesibilidad de sus servicios. Bien a los call centers particulares, por ejemplo, pongamos el caso del 1004 de Telefónica, ¿no?, el servicio telefónico, o los 010 de los ayuntamientos, entidades que tienen servicios telefónicos y que quieren hacerlos accesibles para sus ciudadanos, para las personas sordas en particular. Y los servicios presenciales en aquellas oficinas o puntos de atención físicos a los que cualquier persona puede acudir y también una persona sorda puede acudir. Y entonces, mediante esta interpretación a distancia, mediante servicios visual, pues se facilita la accesibilidad. Doy 4 pinceladas de datos relevantes. Pensamos que es un recurso de valor incalculable. En los más de 5 años que llevamos de servicio, se han recibido más de 455.000 llamadas. Pensamos que este recurso de valor incalculable posibilita la accesibilidad y, sobre todo, la accesibilidad a servicios de emergencia que, desgraciadamente, en nuestro país adolecen de esta accesibilidad, no tienen esta accesibilidad por no contar con un recurso tan sencillo como es visual. Marco ahí que en el año pasado, en el 2014, se recibieron más de 188 llamadas a servicios de emergencia y o información, y quiero destacar que 27 de ellas fueron a servicios, a las emergencias 112. Con todo lo que ello significa. Y que, por supuesto, facilita la autonomía personal. Y destacando en particular como dato relevante que casi el 30% de las llamadas pertenecen al ámbito personal, de la autonomía personal, de gestiones personales, familiares, de relaciones interpersonales de las personas sordas. Bien, dicho esto y marcando esto como marco de partida, quería centrar ahora lo que es realmente, creo, importante, lo que supone este canal de videointerpretación, este nuevo sistema de interpretación mediante sistemas telemáticos, lo que supone para la figura profesional del intérprete y lo que significa también en cuanto a la lengua de signos. Está claro que estas características singulares de los medios telemáticos pues, imprimen un carácter también singular a la labor de interpretación. Y esto significa que el intérprete va a tener nuevas funciones añadidas a su papel profesional, lo que le va a convertir, vamos a ponerle el título de videointérprete. Nosotros lo llamamos videointérprete no solo porque ejerce su labor profesional con el elemento de vídeo como canal de comunicación, sino también por el hecho de que tiene unas funciones que son un poquito más amplias que no son las del intérprete convencional de servicios presenciales. Partiendo, lógicamente, de los 3 principios fundamentales de neutralidad, confidencialidad y fidelidad que tiene el intérprete de lengua de signos, la videointerpretación presenta claras diferencias. ¿Cuáles son esas diferencias? Pues, por un lado, como punto de partida, no es lo mismo interpretar mediante un sistema telemático que una interpretación presencial, porque en el canal telemático estamos hablando de una interpretación bidimensional, mientras que en la interpretación presencial estamos hablando de 3 dimensiones, estamos hablando de una tridimensionalidad. Esto significa que a la hora de interpretar, de transmitir la lengua de signos, pues tenemos que tener en cuenta aspectos como la profundidad de la imagen. No es lo mismo ver la imagen sobre mi cuerpo en 3 dimensiones que verla sobre una imagen, sobre una imagen bidimensional en que la mano se solapa, el contorno de la mano se solapa con el cuerpo, por ejemplo. Esto hace que a la hora de interpretar pues yo tenga que tener en cuenta ciertas habilidades para situarme de forma adecuada frente a la cámara, con un cierto ángulo sobre la cámara o cosas por el estilo, ¿no? Es lógico que al verme interpretando frente a una cámara, la cámara me está poniendo unas limitaciones de contorno.
no tengo la misma expansibilidad de las manos, no tengo la misma comodidad de movimientos, de expansión, que cuando estoy restringido a un marco limitado por lo que la webcam, por lo que la cámara me está permitiendo, ¿no? Por otro lado, al ser este servicio de videointerpretación de ámbito estatal, las diferencias dialectales del signado adquieren una importancia relevante. Y esto puede afectar no solo a la comprensión del signado por parte del intérprete, sino también por parte del usuario. El intérprete, lógicamente, como cualquier usuario de la lengua de signos, tiene sus propios matices de signado. Ha aprendido esa lengua de signos en un contexto determinado, en un territorio determinado. Por lo tanto, su uso también se ve condicionado por su punto de partida. Y, por tanto, el usuario de destino puede ser una provincia, una región completamente distinta a la del intérprete. Esas diferencias dialectales van a tener relevancia. Máxime si estamos hablando, por ejemplo, de personas extranjeras que, por estar en este país, tienen el acceso a este recurso de videointerpretación y que va a hacer que, si ese usuario extranjero no tiene un dominio de la lengua de signos local, en este caso de la lengua de signos española o catalana, pues va a condicionar mucho la labor del intérprete, ¿no? Y si además la persona usuaria tiene alguna discapacidad añadida, pues todos estos factores van a ser mucho más relevantes en el proceso de la interpretación. Más diferencias entre lo que es la interpretación presencial y la videointerpretación. Los silencios que se producen durante la conversación son mucho más significativos por el hecho de que no son visibles. Cuando una persona sorda y oyente están presencialmente juntas, la persona oyente ve cuando la persona sorda ha parado de signar, o está pensando, o está reflexionando. Esto en una comunicación telemática, en una conversación de una interpretación telefónica, en la que el usuario sordo y la persona oyente no se ven, es mucho más significativo. Por lo tanto, todo esto tiene una repercusión a la hora de cómo se produce el proceso de interpretación. Además, el intérprete, el videointérprete, el intérprete de estos sistemas telemáticos va a tener que transmitir en determinados contextos información visual o auditiva que en una situación de interpretación presencial no hacen falta. Por ejemplo, si al usuario se le ha caído la cámara, la webcam, mientras está interpretando, esa información la tiene que dar a la parte oyente que no está viendo lo que le pasa al usuario sordo. Si la webcam se le cae, pues hay una parada en la transmisión de información y, por tanto, todo eso tiene que contextualizarlo el videointérprete a la persona oyente. También, precisamente porque la persona oyente y la persona sorda no se están viendo, el usuario sordo, la persona sorda va a tener preferencia, va a tener siempre la prioridad en la comunicación. Porque si no, de lo contrario, la tendencia va a ser, y por el propio proceso de interpretación, el retraso que desde lo que la persona oyente dice hasta que le llega a la persona sorda, con mucha facilidad, si no fuera así, lo que provocaríamos es que siempre estuviera hablando la persona oyente y no hubiera opción a que la persona sorda participara de esa comunicación. Y decía también que añade nuevas funcionalidades la videointerpretación al intérprete. ¿Qué funcionalidades son esas? De forma general, lo que sería una función de operador. Aquí el intérprete ya no hace solo unas labores de interpretación, sino que tiene que hacer una función previa, digamos, de operador de la videointerpretación, en la que se incluye el saludar a los interlocutores, sordos y oyentes, el pedir, si fuera necesario, pues que se adecúe el enfoque de la cámara, silenciar el micrófono del ordenador si fuera preciso, una serie de cosas que en un proceso de interpretación presencial muchas veces no es necesario. Explicar también a veces el servicio. Cuando se llama a una persona oyente, pues hay que explicarle, mira, esto es un servicio de videointerpretación, tengo una persona sorda que desea hablar con usted. Todo eso a veces hay que explicarlo. Ese es el modo operador. Y si fuera preciso, pues también desconectar en el caso debido la llamada. Como funciones de intérprete, pues las mismas que tiene en una situación presencial. Ahora bien, también los usuarios se ven afectados por estos medios telemáticos y esto también hay que tenerlo en cuenta. La principal diferencia es el escenario de uso. El usuario en la mayoría de los casos va a estar en su propia casa.
Esto significa que cuando estamos en casa estamos cómodos, estamos relajados y eso a veces nos transmite una sensación de, bueno, el intérprete es mi amiguete porque estoy aquí en casa, estoy aquí relajado con mi pijama y, bueno, pues eso también condiciona la labor de interpretación y hay que darle el rigor debido al servicio y, bueno, tener una serie de condiciones que favorezcan la interpretación. Esas condiciones para el usuario se agrupan en cuatro bloques: presencia y espacio físico. El usuario no puede estar de cualquier manera, en manga de camisa, en camisa interior, fumando, bebiendo, acunando al bebé mientras estoy interpretando, pues simplemente por el hecho de que estoy en casa. En fin, una serie de cuestiones que dificultan y también mediatizan la interpretación. La comunicación con el videointérprete, respetar los saludos, el tiempo de trabajo del intérprete, la forma de trabajo y también las cuestiones técnicas, ¿no? Pues, facilitar la labor de comunicación pues, teniendo el equipamiento adecuado, si estoy desde un ordenador, pues no estar haciendo al mismo tiempo otras cosas, etc. Resumiendo, pues que los logros obtenidos en el marco legislativo y gracias al actual entorno tecnológico, la CENSA, en este caso la Confederación Estatal de Personas Sordas, ha podido poner en marcha este servicio de videointerpretación denominado SVisual, que es pionero en nuestro país, y disponer de un servicio de estas características supone un importante canal, pensamos, supone un canal importante para la normalización lingüística y el enriquecimiento de uso de la lengua de signos. Y finalmente, que las singularidades que precisamente este entorno telemático tiene, pues se ven también afectado el proceso de interpretación en sí mismo e introducen estas diferencias que decía entre intérpretes y videointérpretes. Y, de hecho, asigna unas nuevas funciones al papel del intérprete. Pues muchas gracias.